nada, no es Miami. Puerto Madero podría ser vacancia. Puerto Madero, como que el valor de vacancia es importante. Hay una inversión, ¿sí?, que no vive nadie. Entonces, en realidad, cuando yo hablo de mercado, tengo que saber, cuando le estoy hablando a un inversor, de qué le estoy hablando. Y capaz me voy un poco de la tasación y voy al desarrollo y hablo como arquitecto. No siempre los mercados que son preponderantes son los mejores mercados. A veces es mejor o hacer oficinas, porque aparte rinden más los terrenos en algunos lugares, porque las oficinas tienen menos restricciones de código que lo que tiene una vivienda. Entonces a veces, o hacer un mix, se puede hacer oficinas y se hace vivienda. Entonces hay que pensar mucho esta cuestión del mercado. Cuando uno hace un producto que en el mercado es faltante, a partir de ahí en adelante puede lograr tener un mejor producto para salir a la venta, con un mejor precio y la venta es más rápida, ¿sí? El desarrollador lo que le importa es que la venta sea rápida, que la ejecución sea rápida y que la venta sea rápida, ¿sí? Los valores de venta van a estar dados por algo que les voy a contar, que son los costos. Y vuelvo. Factores que van a incidir en todas estas cuestiones fuera de los mercados. Tenemos factores de mercado, que es lo que hablamos recién. Ahora tenemos factores urbanos que inciden. Hay dos tipos de factores importantísimos que inciden en un terreno al cual se le va a poner un edificio arriba seguramente, del uso que sea. Los factores extrínsecos, es decir, los que hacen a la cosa que yo no puedo cambiar. En general, yo puedo cambiar el factor intrínseco del terreno, el que está en el terreno, los problemas que el terreno tiene. Lo que no puedo cambiar son los extrínsecos. Los extrínsecos me pasa alrededor. Tengo un terreno que está en determinado lugar y lo tengo ahí, no lo puedo sacar de ahí y ponerlo en otro lado. Es decir, tengo que saber qué es el factor que me rodea. Yo tenía una compañera de trabajo que se sentaba al lado mío y teníamos islas, ¿no? En el trabajo estábamos todos sentados en islas y cada isla había 5 o 6 personas. Y en una de esas le toca con un compañero mío que se bañaba bastante poco. Entonces me dice, mira, yo no tengo ningún problema de trabajar. Yo me voy a cualquier continente, pero no me aguanto los países limítrofes. Con lo cual, esto es exactamente lo mismo. El factor extrínseco de los países limítrofes puede ser un drama, ¿entendés? Cosa que hay cosas que podés cambiar y hay otras cosas que no vas a poder cambiar nunca. Entonces, o te adaptás o la considerás cuando haces el valor de esa tasación. Factores extrínsecos. Carácter del lugar. Zonificación, por ejemplo, ¿qué puede ser? ¿Qué tipo de uso se da en el lugar? Normas de zonificación dadas por el organismo administrativo. ¿Esto qué es? Si son residenciales, si son comerciales, si son sectores industriales, ya definidas por código. Servicios públicos disponibles, es decir, si yo voy a trabajar sobre un terreno que no tiene cloaca, no va a ser lo mismo que la tenga. Si tiene asfalto, no va a ser lo mismo que no lo tenga. Esas condiciones hacen mucho al valor del terreno. Proximidad a centros importantes. Si estoy alejado muchísimo de los centros más cercanos, obviamente el valor del terreno va a ir descendiendo, ¿sí? O podría llegar a beneficiarme de que compre un terreno de mayor cantidad de metros cuadrados en un lugar más alejado, lo que más cerca de los centros no podría comprar nunca. El equipamiento urbano existente, esto obviamente tiene que ver con las escuelas, con los centros comerciales, con los equipamientos deportivos. La legislación vigente, esto es lo que le decía antes, cuando hay regímenes de propiedad de locaciones o regímenes impositivos. Hasta hace unos años atrás, en la ciudad de Buenos Aires se consideraba, y todavía sigue estando dando vueltas en los despachos de los legisladores, que el nivel de vacancia afectaba a los lugares que había alrededor. Ejemplo, tener un lote baldío, pocos hay en la ciudad de Buenos Aires, pero hay, iban a tener una carga impositiva mayor al que no era baldío. De esa manera, sacar a la venta más cantidad de terrenos que la ciudad de Buenos Aires requiere. Y lo mismo se está charlando en aquellos que tienen propiedades y que no las alquilan. Porque como el mercado en las grandes ciudades es bastante complejo en cuanto a nivel de alquiler, aquel que tiene un nivel de vacancia, por más que se considere, digamos, uno podría considerar que están contratentando contra la propiedad privada,
lo que hace es tratar de que esa propiedad privada no afecte al resto de la población. Son conceptos. Políticas públicas, esto que digo, la propiedad privada, el afectar a la propiedad privada en cuestiones que hacen a la vacancia, principalmente las económicas, y la estabilidad política y monetaria. Digamos, nosotros somos especialistas en esto. Yo tengo una amiga querida que vive en Estados Unidos hace muchos años, y cuando Estados Unidos entró hace un par de años en una recesión importante económica, yo la cargaba porque decía que iba a escribir libros y los iba a vender. Viste que los americanos venden libros acá de autoayuda para todo. Sí, nosotros podemos hacer libros de autoayuda, 50 enciclopedias de autoayuda para explicarle a la gente cómo se vive con poca plata o cómo se vive en una inestabilidad política y económica constante. Si sabemos mucho de esto nosotros. Eso afecta, aunque pareciera que no, esto que les digo de los mercados, de informarse, de saber, de tener datos, afecta. Y después están los que hacen al terreno, los que yo, de alguna manera, en algunos casos, podría cambiar. A ver, yo las medidas no las puedo cambiar. En realidad, lo único que puedo llegar a hacer con un terreno es aprovechar las medidas que tengo. El aprovechamiento de las medidas lo puedo aprovechar. Van a ver, hay un método, que no voy a llegar a explicárselo, pero yo les voy contando todos los métodos que hay, que es un método que es de forma, ¿sí? Ahora les voy a explicar por qué aparecen tantos métodos y tantas cosas. Es una sumatoria de cosas. La orientación es algo que tampoco puedo cambiar. Aunque es intrínseco al terreno, que no hace, eso no lo puedo cambiar. Pero hace al terreno. Entonces, o lo compro o no lo compro. Digamos. Esto va a ser fundamental decidir sobre eso. Porque si yo no puedo retirarme del frente y tengo todo el sol sobre el frente, voy a poner una pileta de natación en el fondo que jamás va a tener sol, por ejemplo. La calidad de la tierra y su suelo. Por supuesto que el suelo va a afectar mucho la calidad de construcción que yo tenga. No es lo mismo ejecutar una platea con pilotes que hacer una ejecución de una zapata corrida o unas bases simples. Bueno, la posibilidad de encontrar acuíferos que permitan los pozos de captación de agua. En muchos de los lugares hay sequías, porque cuando uno habla de tasaciones tiene que hablar en forma federal, ¿no? Cuando habla de estas cosas generales. Después vamos a la Ciudad de Buenos Aires y digo, che, esto en la Ciudad de Buenos Aires no pasa. Pero, por ejemplo, sí te define, el tema del encuentro de acuíferos te define cómo hacer la estructura y te define el valor. Y si vos tenés un valor muy alto de edificios, en cuanto a costo de construcción, el terreno tiene que empezar a bajar un poco, porque si no, no te da, no te sirve para la venta, no tenés un negocio ahí. Niveles propios y relativos de calzada y acera, ¿no? Estas cuestiones que hacen a las alturas que tal vez no nos pasa, o sí nos pasa, a ustedes acá les pasa mucho, toda la parte, digamos, que se acerca a la playa, puede pasar mucho en lugares como Córdoba, en lugares en donde se da que cambia mucho la topografía del lugar. La ubicación en la manzana, es muy importante la ubicación en la manzana, ¿por qué? Y vuelvo otra vez a hablar de Buenos Aires, como buena porteña hablo de Buenos Aires, pero digo porque ahí se da el paradigma más complejo de cuántos metros puedo sacarte para que vos no puedas construir. Entonces vos tenés una manzana típica en Buenos Aires y en un R2 tenés no solo la línea de frente interno, que es la primera que te va a restringir en la ejecución de la edificación, sino que después tenés una línea de basamento y en muchos de los casos tenés la línea de tronera para darle ventilación e iluminación a las esquinas y entonces te empieza a restringir cuánto podés construir sobre ese terreno. Entonces ya no vale el terreno si yo le puedo poner un edificio de 16 metros mínimo, que es la franja edificable mínima que el gobierno de la ciudad me da, a que yo pudiera construir sobre los 20 metros del terreno. La condición de baldío o con construcciones aptas o ineptas para su ulterior aprovechamiento. En el caso de Buenos Aires, cuando se hizo la parte de Villa Urquiza, era un sector de casas señoriales, muy hermosas, de 2 plantas, con unos terrenos importantes. El crecimiento de la ciudad de Buenos Aires volcó sobre Villa Urquiza que cambiara el código y le permitiera, cuando un FOT era de 1, ahora llevarlo a 5. Obviamente, las casas señoriales desaparecieron todas. Acá saben también, bueno, ahora me cuentan ustedes. Pero digo, a mí me interesa también, porque uno va llevándose
cuestiones, por eso digo, uno cuando habla de tasación tiene que hablar de modo federal. Pongo los ejemplos de casa porque uno conoce más la casa. Pero en verdad, el tema de patrimonio es un tema complejo para la tasación. No lo tengo acá en ningún lado, me parece. Pero el tema patrimonial, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, que no da crédito blando para el tema de patrimonio, no sé qué pasa acá en Mar del Plata, entonces aquel que tiene un patrimonio que podría ser que lo tenga que recuperar, la ciudad de Buenos Aires no se lo expropia, no le da crédito blando para que lo pueda mejorar, y el tipo lo que hace es tratar de trucharlo lo más que puede hasta que, no sé, va y lo incendia, a ver si de esa manera se puede quedar con el lote. Es triste lo que digo, pero es real. Tenía un terreno en Flores, hay un sector de Flores en la ciudad de Buenos Aires que es muy comercial, en el sector de Avellaneda y Nazca, muy, muy comercial, de talleres. Habrán visto el otro día que se incendió 2 veces el mismo taller, esa es la zona. Muchos talleres textiles, muchos, con casas señoriales maravillosas, porque Flores y Floresta era la parte de casas quintas de lo que era la ciudad de Buenos Aires cuando la ciudad de Buenos Aires se entró a expandir. Entonces viene yo en ese momento trabajaba en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y viene un alumno mío de la Cámara y me dice, tengo que hablar con vos. Bueno, decime, tengo que tirar abajo una casa. Y vos me tenés que hacer arreglar los papeles. ¿Eh? No, le digo, yo no te puedo arreglar nada. Por 2 cosas. Primero porque, digamos, va contra la ley. Punto 1, es decir, no me interesaba quedar presa. Y punto 2, no te voy a ayudar porque no te voy a dejar tirar una casa que es patrimonial, que está protocolarizada, nomenclada dentro del nomenclador de la Ciudad de Buenos Aires como APH. Claro, obviamente lo hizo. Lo hizo igual. Es decir, conmigo o sinmigo, lo hizo igual. ¿Entendés? Porque de alguna manera se buscaron la vuelta para poder hacerlo. Pero en ese caso, hasta sonaba ridículo. ¿Por qué? Porque tenía galpones, y la casa. Enfrente galpones, y la casa. Entonces era como que ya no tenía ningún tipo de sentido tampoco que esa casa se siguiera sosteniendo en ese lugar. Entonces muchas veces, lamentablemente, quienes nomenclan las cosas en APH no tienen en cuenta esta condición de entorno. Y estoy hablando de una casa que realmente era patrimonial por su requerimiento arquitectónico. No era porque tenía una historia detrás. Y soy de las que está de acuerdo en que no hay que tirar las casas abajo, obviamente, porque perdemos la historia. Pero bueno, sí, Mar del Plata capaz que tiene más, bueno, en Buenos Aires el crecimiento... No, lo que pasa es que el crecimiento urbanístico en cualquier parte del mundo pasa lo mismo. La diferencia está que en general contiene los cascos históricos. ¿Entendés? Y entonces acá somos grandes ciudades que no mantienen los cascos históricos o mantienen un casco histórico de 2 cuadras. Después se terminó el casco histórico. Pero también a nivel de política se tendría que estar pensando en un crédito blando, porque vos también ponete en el lugar del que está, el que tiene esa propiedad. Una propiedad, en este caso, 20 metros de frente por 30 de fondo. Y bueno, señora, mire, acá puede construir 6 pisos, pero no se la dejamos vender. No, pero bueno, no, pero su casa vale $30.000 porque en realidad nadie va a comprar esto. Es decir, que también como patrimonio, sucesión, que en general suele ser eso, también yo me pongo del otro lado. Digo, la verdad que no se puede expropiar todo, pero habría que nomenclar y considerar cuáles son aquellas cosas que el gobierno debería absorber como expropiación. Porque verdaderamente uno como propietario no puede absorber. Esa es otra realidad. Bueno, sigo. Esto que les contaba antes, aparte de las estimaciones para ver honorarios, si las tasaciones son estimadas, son ordinarias o son especiales porque necesita la ayuda de otros profesionales, tengo el método de tasación, de comparable. Cuando hablo de método de tasación por comparable, hablo de este tipo de método, ¿no? En donde puedo tener separativo el método, en donde considero el terreno por un lado y el edificio por otro, que podría ser, porque tal vez yo esté hablando del terreno específico y no tengo edificio, o hablo de terreno y edificio en su conjunto. Cuando les contaba esto de Villa Urquiza, esas mansiones maravillosas, no valían nada. Las mansiones no valían nada. Dejaban de valer lo que era su costo, porque en realidad lo que importaba era el terreno. Lo importante era tirarla abajo y construir 7 pisos.
Entonces ahí es donde empiezo a hablar de conjunto y no hablo separativamente. Sí, hablo separativo cuando hablo de edificio por un lado y de terreno por el otro. Y en muchos de los casos considero la obra total en su conjunto. En el caso de unidades funcionales, voy a considerar la unidad funcional específica. Es decir, vendo un departamento de 3 ambientes de determinada condición, considero, no me importa el terreno, está involucrado dentro del valor de venta que voy a tener. La vida media probable, estimada, la edad y el estado de conservación. ¿Se acuerdan de un amigo que tenían hace mucho tiempo llamado Ross y Heidecke? No sé si lo recuerdan. Bueno, era una tablita de unos alemanes que definían la depreciación. Porque la depreciación fue variando con el tiempo. La última tabla que quedó es la de Ross y Heidecke, que mantiene la depreciación en función de la edad, pero considerando el estado de conservación. El método lineal, que fue el inicial, era, tiene tantos años, se deprecia tantos años. Se había aplicado a maquinarias. Cuando se dieron cuenta que las maquinarias, por más que tuvieran muchos años, no eran depreciables porque se mantenían bien, entonces ahí involucra el estado de conservación que pone Heidecke para decir, bueno, está bien, la máquina no estaba, no, tiene mucha edad, pero la mantenemos, la aceitamos, le arreglamos los bujes, la máquina anda bien y sigue funcionando para tal fin. Esa edad de estado es la tabla que vamos a aplicar también acá, de depreciación. Supone el criterio del paso de los años, deprecia los edificios en 2 aspectos. Un envejecimiento de construcción o fatiga, deterioro del material, y el otro, perdiendo paulatinamente la capacidad para responder a lo que fueron proyectados. Cuando uno tiene viviendas que tienen las condiciones de habitabilidad en situaciones mucho más mínimas de las que se considera hoy, está entrando en una situación de depreciación, porque ya nadie la quiere comprar. ¿Sí? Esas viejas casas en donde los servicios, faltaba que la chica duerma parada, porque no había forma de darle eso, ya no puede hacerlo más, ese tipo de arquitectura. Bueno, y lo mismo pasa cuando las ventanas son así chiquitas. Hoy que, viste, todo es vidrio, todo es grandísimo, todo tiene vistas, todo. Entonces ya cambia, va cambiando continuamente el tema este. Bueno, y acá vamos, ahí lo hago un poquito más rápido para que no se me duerman y vamos a hacer un cortecito. Cuando hago un informe de tasación, esto que les contaba, yo necesito hacer todo esto que estoy marcando, lo necesito mucho dato. Cuanto más dato tengo, mejor taso. La ubicación del inmueble, obviamente dónde está, dónde queda, los datos catastrales. Los datos catastrales me va a definir a qué sección corresponde, qué parcela está dentro de esa manzana. El plano de ubicación, ubicar en planimetría urbana según mapas indicados. En general lo que aplicamos es la vieja Filcar, hoy el Google Map. ¿Sí? Lo que hacemos es, bueno, a ver, yo tengo esta propiedad, le tengo que hacer un análisis, tengo que ubicar a quien le voy a contar, que en línea general los arquitectos lo vamos a hacer o para un desarrollista o para tu prima que viene, que hace mucho que no te ve y ahora te mudaste a Mar del Plata, o para un juez. Entonces le tenés que contar dónde estás, dónde queda, lejos de qué, cerca de qué. Descripción de la zona, ¿sí? Uno cuando se compra una casa dice, mirá, me compré una casa en una zona muy linda, tiene todas casitas bajas y en realidad está a 4 cuadras de la estación y a su vez tengo un shopping que está a 3 cuadras más. Todos estos comentarios que uno hace inocentemente a alguien cuando uno se muda es lo que requiere el informe de tasación. Por eso digo que capaz piensan que, bueno, al fin y al cabo no me está contando nada nuevo. Descripción del inmueble, conformación, es decir, yo tengo que describir los locales, tengo que decir, entro por acá, salgo por allá, tiene una ventana acá, tiene un balcón acá. La superficie del terreno, en el caso de que yo esté hablando, cuando no hablo de unidades funcionales, hablo de terrenos en sí mismos, las superficies las tengo que tener. Terminaciones interiores y exteriores. Esto va a definir un coeficiente que es el coeficiente de construcción, que ahora vamos a hablar de coeficientes y le voy a contar de qué se trata. Ese coeficiente tiene que ver con terminaciones interiores y terminaciones exteriores. Eso define categoría del edificio. Entonces hay que ver eso, por eso varían los valores. Antecedente de venta y comparables son todos aquellos con los que puedo comparar. Y acá viene mi amigo el asimilador y cortamos un cachito, así después seguimos con la otra
con la otra parte. Todo lo que yo haga en tasaciones, cuando utilizo lo que se llama método de comparación y en algunos casos comparación de valores venales, tiene que ver con los asimiladores. Se llaman asimiladores, coeficiente de corrección o multiplicadores. Se van a acordar que es multiplicadores porque cuando hagamos el ejemplo hay que multiplicarlos. Entonces se van a acordar que multiplicadores es por eso. Coeficiente de corrección o asimilador. Cuando yo tengo un auto en venta y mi auto es un auto clásico, que lo tengo a la venta y tiene un valor de mercado por la marca, por el año, por el kilometraje, por el tipo de auto que es, tiene un valor definido. Ese valor lo puedo lograr en función de otros autos iguales que estén a la venta. Si yo lo quiero vender en Mercado Libre, mi auto, o de auto.com, o cualquiera de esas internet que hay, yo me voy a fijar, a ver, pongo tal, ¿cuánto vale? Y voy fijándome. Ahora, si en todo ese listado me aparece un auto que tiene 48 relojitos, que tiene LED azul abajo, que le puso 40 parlantes atrás y cuando abrís el baúl es... ya no es el mismo auto, pero sí es el mismo auto. Y suponete que en el mercado solo está ese auto. ¿Y yo qué hago? Lo tengo que llevar al mío. Entonces digo, bueno, a ver, espera, le saco... ¿Cuánto salen los parlantes? Y ponele que los parlantes salgan, no sé, ¿llegará el 5% del auto? ¿A cuánto llego? Y empiezo a bajarle cosas a ese que tiene valor de mercado para poderlo asimilar al mío. Entonces lo que digo es, si el mío es el 1 y yo tengo el otro que tiene un montón de carga, el otro tiene que ser 1.30, porque tiene un montón de costos, capaz no te gusta, que es lo que hablábamos antes, pero sabes que tiene más costo, es ese. Ahora, si yo entro otra vez al mercado y veo que tengo un auto igual que el mío, pero que en realidad el tipo se va a vivir al exterior y lo quiere rematar, seguramente va a salir el 25% menos, porque lo quiere sacar rápido, o porque ya tiene otro en vista. Lo que pasa con las propiedades, cuando vos señás una propiedad y a referéndum tenés que vender la tuya. Entonces decís, bueno, yo tengo que vender la mía. Y mire, señora, tiene 30 días para vender la suya. ¿Viste? Y te agarra una desesperación que decís, bueno, ¿cuánto me cotizaste? Bueno, 400.000. Bueno, no, bájalo a 380.000 y así hasta que encontrás un comprador que se dio cuenta que eso está pasando y dice, mira, yo te doy 350.000, ¿te va? Bien, ¿no te va? Listo. Eso es un asimilador, ¿sí? Entonces los asimiladores van más o menos de un 30 para arriba a un 25 para abajo del valor normal que tendría que tener ese producto en mercado. ¿Y por qué no más? Cuando yo comencé con esto de tasaciones me tocó un terreno muy complejo que terminó ejecutándose, el valor de ese terreno lo había hecho el Tribunal de Tasaciones de la Nación, con lo cual yo tenía que ir en contra de ellos. Imagínate, yo dije, me llenan la cara de dedos, porque obviamente eran todos popes de la tasación, y yo venía y decía, no, pero lo que ustedes hicieron está mal. Obviamente era muy conflictivo. Entonces, habían hecho una forma de coeficiente de superficie entre tantos coeficientes que habían aplicado, que decían que valía el 50% menos. Entonces yo saqué todos los libros y empecé, ¿no puede valer 50% menos? Porque no podía ser, porque vos no lo podés utilizar de comparable. Si vos tenés algo que está muy desfasado de precio, tanto para arriba como para abajo, no te sirve para comparar. Entonces me decían, bueno, no había otra cosa. Bueno, pero si no había otra cosa, empecémosle a buscar la vuelta de manera tal de que esa cosa se asemeje, pero no puede ser el 50%. Por supuesto, me cerraron la boca tirándome un método que se llama pasaje de lote a bloque. Yo que agarré este libro que está acá, que se los recomiendo para aquellos que les interesen las tasaciones, que es el libro de Dante Guerrero, y me lo comí así durante todo un fin de semana para poder pelearle por qué pasaba de lote a bloque. Dante Guerrero, Manual de Tasaciones. Dante Guerrero es el ingeniero que lo hace, Tribunal de Tasaciones de la Nación. Digo, yo hablo de mucha gente. Hay mucha gente que interviene, actores que intervienen en las tasaciones. El Tribunal de Tasaciones de la Nación, ahora después cuando hago un poquito de historia les voy a contar, pero el Tribunal de Tasaciones de la Nación, por supuesto, depende de la Nación, y es aquel
que tasa todo lo que es bien público, todo lo que es del Estado, que corresponde a fabricaciones militares o que corresponde a situaciones del Estado cualquiera, iglesia, son los que hacen esa tasación. Y después hay más actores, está el Instituto Argentino de Tasaciones, que también con sus congresos implica poner nuevas situaciones de métodos y coeficientes. Digamos, hay muchos actores que trabajan sobre la tasación. Y después están los tasadores de mercado, aquellos que les interesa que ustedes digan y repitan lo que ellos dicen, porque es un negocio para ellos. Entonces, bueno, están todos estos actores. Y el Tribunal de Tasación de la Nación, en ese momento, fue el que me desayunó y me dijo, bueno, está esto, hicimos esto. Nada, ponete a estudiar, fue. Porque hay un montón de métodos. Hoy contamos acá algunos, pero hay un montón de métodos que uno podría ir perfeccionando. Siempre pasa que en realidad estos métodos uno recurre cuando tiene cosas disímiles. Si uno tiene comparables sencillos, es mucho más fácil. Cuando hablamos de depreciación, el coeficiente de depreciación se considera depreciación C. ¿Sí? C es el coeficiente de depreciación, pero varía un poquito para sacarlo de tabla, después lo vamos a ver, y el coeficiente S va a ir 1 menos K, que es el valor que define la tabla de Rossi Heidecke, sobre 2. Es la única diferencia que tiene. Lo divide por 2 porque considera de que es muy alto el coeficiente de depreciación que le aplica a una vivienda. Entonces, en general, es 2. Y es así. Esto es como la ley. Porque lo dice el Tribunal de Tasaciones y es así. Lo definieron. Tienen un montón de explicaciones para esto, pero en este momento, bueno, hasta acá llegamos con por lo menos la introducción para que vayamos viendo después métodos, ¿sí? Y me dijeron que capaz tenían un cafecito, así que vamos, en un ratito, en 20 minutos volvemos, ¿sí?